Palabra viva. Amén. Venga con nosotros. Dice la palabra de Dios, si lo tiene me dice amén, si no lo tiene la pantalla le ayuda. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está como viciado conforme a los deseos, como engañosos. Y el 23 dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dele al 23. Otra vez, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es necesario entender este texto. El apóstol Pablo, que escribe a la iglesia en Éfeso, le está haciendo un contraste entre lo que es el hombre según Adán y el hombre según Cristo. Nosotros somos criaturas de Dios, Génesis 1:27, que fuimos creados a imagen de Dios, pero fuimos seducidos. No fuimos tentados, fuimos seducidos. ¿Por qué yo le digo esto? Porque Adán y Eva no tenían concupiscencia. O sea, no tenían un pasado pecaminoso. Nosotros sí. Ellos fueron seducidos por la serpiente y compraron una oferta de pecado y desobedecieron a Dios. Y la desobediencia fue algo que parece insignificante. La desobediencia no fue que comieron del árbol. La desobediencia fue que desobedecieron la palabra de Dios. O desobedecieron la autoridad de Dios. Y Dios es muy celoso con esas cosas. Y eso costó que el hombre fuera echado del huerto y que su vida espiritual se desconectara de Dios. Por eso se dice que el hombre sin Dios está muerto. ¿Cómo está el hombre sin Dios? Dice Efesios 2:1 que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos significa separados, ajenos de Dios. Amén. Hay un texto que Jesús tiene un encuentro con un joven que le dice, Señor, te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dice, ven de todo lo que tienes. Eso el joven le dice, déjame ir a enterrar a mis padres primero. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo un muerto puede enterrar a otro muerto? Porque hay muertos espirituales y hay muertos físicos. Y hay que entender que el que nace 2 veces muere una sola vez. Pero el que nace una sola vez muere 2 veces. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo en capítulo 3 de Juan, es necesario nacer de nuevo. El que nace de nuevo no morirá eternamente. Por tanto, tiene 2 nacimientos, el natural y el espiritual. El que tiene solamente el natural morirá 2 veces. Morirá en la física y morirá en la muerte eterna también. Que es lo que llama Apocalipsis 21 la muerte segunda. Serio el asunto. Por eso es necesario nacer de nuevo. Cuando usted nace de nuevo, obviamente se van a reflejar en usted comportamientos que se alinean a una nueva vida. Ejemplo, donde hay un niño, lo más natural es que estoy a gritos. Y lo más natural es que se compre leche, que se compre pampers, que se compre todo lo que es para un niño. Porque hay un niño. Cuando usted nace de Dios, va a empezar a sentir la necesidad de la palabra de Dios. Va a sentir la necesidad de orar. Va a sentir la necesidad de congregarse. Va a sentir la necesidad de oír música cristiana. Una necesidad porque ya usted tiene un ser espiritual que ahora gime y hay que alimentarlo. Amén. Y de la única forma de preservar la vida es si la alimentamos y nos mantenemos en salud. Lamentablemente hemos confundido alimentarnos con engordarnos y no es lo mismo. Hay quienes se engordan y hay quienes se alimentan. Métale el cerebro si usted quiere. Métale el cerebro si usted quiere. En la vida espiritual es igual. Usted puede sostenerse, fortalecerse y crecer si se alimenta y se mantiene en salud. ¿Qué significa mantenerse en salud espiritual? Mantenido en obediencia al Señor. Mantenido viviendo para el diseño eterno. ¿Significa eso que yo no voy a trabajar, que no voy a estudiar, que no voy a hacer proyectos, que no voy a hacer negocios, que no voy a viajar? No. Lo que significa que ahora usted tiene una patria celestial y que usted debe morar, que usted debe cuidar esa residencia que usted tiene. Y debe enfocarse en esa residencia. Amén. Ahora mismo usted está haciendo eso.
Yo lo felicito. Denle un aplauso a Dios por usted. El aplauso es para Dios porque puso en usted el querer como el hacer. ¿Por qué le digo esto? Porque en la carne el hombre no busca a Dios. Dios es el que busca al hombre. Porque el hombre, su naturaleza adánica, está perdido, está desviado. Entonces Dios tiene misericordia y extiende su brazo de generosidad en Jesucristo. Por eso Cristo vino y pagó el precio para alcanzar a los perdidos. Por eso Él dijo: yo no vine a buscar sanos, sino a buscar a los perdidos y llamarlos al arrepentimiento. Amén. Nuestro interés no es llenar un templo. Aunque estamos llenos, nuestro interés no es llenar el templo. Nuestro interés es el del interés de Dios. ¿Cuál? Llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Y la tierra necesita oír las señales que Dios está hablando en todos lados, en todo el sentido. Dios está hablando la degradación social y moral, la degradación gubernamental, los cambios climáticos, la guerra, los rumores de guerra, los temblores de tierra. Van a acontecer cosas que van a darnos señales a nosotros que estamos en este mundo natural, pero nos van a dar una alerta espiritual. Inundaciones, desbordes de ríos, cosas impredecibles que uno nunca las pensó, pero Dios sí las pensó y las alertó en Mateo 24. Pero el que está dormido espiritualmente o desentendido no sabe que lo que está pasando es todo una antesala de lo que ha de venir. Por eso despiértese usted y mire las profecías y diga: hay que afirmarse, ahora más que nunca. Ahora más que nunca hay que orar. Ahora más que nunca hay que predicar el evangelio. Porque ¿cómo escucharán si nadie le predica? Y usted no tiene que ser un predicador de un micrófono para predicar. Usted puede predicar con su ejemplo. Usted puede predicar con su testimonio. Usted puede predicar ayudando los medios que Dios nos ha dado para que el evangelio corra también. Usted está predicando también. Cuando Dios llama al apóstol a hablar a los efesios, le habla y les dice que nosotros debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Si nosotros somos cristianos, ya no podemos pensar como una persona que no conoce a Cristo. La torre de control dirige nuestras acciones. Tal como el hombre piensa en su corazón, así es él, Proverbio 27. O sea, que como tú piensas, así actúas. Si tú actúas y después piensas, hay que revisarte. Te recomendamos varios terapeutas, psicólogos o varios intercesores para que tengan una liberación. Porque estás mal de la cabeza. Tienes que pensar primero y actuar después. Como ahora soy cristiano, tengo el Espíritu Santo, tengo la mente de Cristo, debo pensar como un cristiano. ¿Cómo se comporta un cristiano? ¿Cómo actúa un cristiano? ¿Cómo vive un cristiano? La mejor manera de conocer cómo vive un ministro de Dios es ir a su casa. A ver cómo vive, a ver cómo trata a la esposa, a ver cómo trata a los hijos. Ustedes me conocen en el púlpito, pero ustedes no me conocen en mi casa. Yo podría brillar aquí como una lumbrera y en mi casa ser un demonio. Eso pasa con muchos. Por eso, si usted quiere conocer a un ministro, vaya a su casa y vea cómo vive, cómo trata a la esposa, cómo trata a los hijos, cómo se relaciona con los vecinos. Entonces tú dices: ese es un hombre de Dios. Ese hombre hay que respetarlo, porque yo veo cómo trata a su esposa, yo veo cómo trata a sus hijos, yo he visto cómo trata a sus vecinos. Entonces los respeto. No podemos ser luz en la calle y tinieblas en la casa. En la casa tenemos que predicar con el ejemplo. A los hijos no se les dice: ven, vamos a leer la Biblia. Los hijos te van a leer a ti. No me vale de nada yo decir que Jesús les ama si yo los maltrato emocional o físicamente, porque ellos van a decir: tú me predicas una cosa y vives otra. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A lo que tú dices o a lo que tú haces? Es un tema serio. El ser cristiano es un tema serio, porque no representamos una ideología humana, representamos a un Dios santo. Y hay que pensar que el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos. Por eso dice Romanos 8:26 que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Si usted sabe que está tambaleante, pida ayuda al Espíritu de Dios. Si usted sabe que necesita intervención divina, pídale a un hermano intercesor o un anciano maduro que ore por usted, y Dios lo va a ayudar. Porque hoy vamos a definir los 5 niveles de madurez. Recordamos que el miércoles le hablamos de que un hijo puede ser hijo aunque tenga 100 años, sigue siendo hijo. Pero también el que tiene un mes es un hijo. Lo único que se comportan diferente.
Amén. Se comporta según y de acuerdo a su capacidad, a su conocimiento de Dios. Amén. Entonces, les voy a dar un feedback rapidito de los primeros 4 que vimos el miércoles. Los hijos tienen diferente comportamiento conforme a su nivel de madurez. El primer nivel es el paidón. El paidón es un niño completamente niño espiritual que hay que darle leche, que está arriba de él, hay que limpiarle el pamper. Dice pu cuando ya se ha hecho, hay que estar arriba de él. Eso es un niño, es un hijo niño. El segundo nivel es el nepio. Es un hijo niño también que por ser tan niño espiritualmente se comporta como un mundano. Él no sabe discernir todavía las cosas que no son agradables a Dios. Por eso, aún siendo cristiano, dice mala palabra. Aún siendo cristiano, ve pornografía. Aún siendo cristiano, dice cosas incorrectas. Aún siendo cristiano, tiene acciones que no se alinean a un creyente. Dice que es un nepio. Yo recuerdo la anécdota de una persona que no lo instruyeron en la verdad de Cristo. Y él, cuando se bautizó, él compró una cerveza para celebrar. Un nepio. Completamente un nepio. Un niño inmaduro. Un niño carnal. Hay un tercer nivel que es el tecnón. Es el niño, el hijo que es un adolescente. Es un ambivalente, inestable y carnal. Los adolescentes son así. Los adolescentes, cuando las hormonas se llegan a su efervescencia, se le desconectan la neurona. Actúa, creyéndose mayor, actúa como un muchacho. Por eso usted ve muchachitos y muchachitas que se creen adultos. Y cuando más se creen adultos es cuando más niños parecen. No se ofendan los jóvenes. Yo viví eso también. Amén. Y son los cristianos que más problemas dan en las iglesias. ¿Por qué? Porque son incorregibles. Ellos se creen que saben más que el papá. Así pasa en la vida natural. Exactamente lo natural pasa en lo espiritual. Tú le corriges a un muchachito de 14, 15 años y hace chipiti, un chipiti. Yo hacía un chipiti y me daban un de atrás para adelante. A mí se hacía chipiti. Así pasa en la vida espiritual. A veces uno corrige al hermano y corrige a los hermanos, porque como es un tecnón, el hermano lo coge personal y se pone bravo, hasta se va de la iglesia. ¿Cuántas veces los muchachitos, los adolescentes rebeldes dicen, me voy de esta casa? Lo dicen, me voy de esta casa porque aquí no me dejan hacer nada a mí. Lo dicen. ¿Sabe cuál es la mejor manera de sanar ese comportamiento? Llevándolo a la puerta, abriéndole la puerta y entregándole un bulto. Vete. La verdad es mal ver, hermano. Cuando un muchachito le haga esa rabieta, sácalo usted mismo por un brazo y póngalo en la marquesina y dile, toma tu ropa, nos vemos. Le garantizo que no lo vuelve a hacer jamás esa malcriadeza. Cuando él se vea sin techo, sin carro, sin comida, sin ropa, sin agua tibia, sin aire acondicionado, lo va a pensar. Va a venir para atrás pidiendo perdón y pidiendo cacao. El tecnón es rebelde, en la vida espiritual es igual. Tú corriges en amor, tú corriges con verdad y se ponen bravos. No me lo diga a mí, que yo lo sé por años. Gente que ni mira, ni te saludan, ni te responden el mensaje. Lo cogió personal el hermano. Yo, como un poquito más maduro, digo, bueno, yo no lo cogí personal. Yo corregí un comportamiento. Tenemos que botar la lavaza, no al niño con todo y lavaza. Al niño hay que salvarlo, pero a la lavaza hay que botarla. En otras palabras, las correcciones no son personales, son a las conductas. Pero cuando hay madurez, lo tomamos personal. Eso lo dijeron por mí, fue. El niño es así. El que es niño espiritual dice, al pastor nada más le faltó decir mi nombre en el culto. Yo no vuelvo más a esa iglesia. Son unos chismosos. No, hermano. Bendito sea Dios que te habla y te corrige. Porque Dios al que ama corrige. Y si Dios te corrige, ¿sabe por qué lo hace? Porque te tiene en la agenda y tiene planes contigo. Y Él sabe que si no corriges esa conducta en ti, tú no lo podrás representar a Él. Porque tu conducta no se alinea a Él. Él tiene que corregirte. Bendito sea el Señor. Si no hay corrección, vamos a crear monstruos. Por eso hay monstruos espirituales que dividen congregaciones. Porque se creen que saben más que el papá. Y cogen una Biblia, y cogen 10 sillas, y cogen un localcito, y ponen un letrero, y abren una iglesia. Y así como la abren, así mismo la cierran.
Yo lo he vivido, amado. Yo tengo 28 años en el ministerio y lo he vivido varias veces. Y después tú lo ves venir con el rabito entre las piernas y sentarse ahí tranquilo. Yo lo recibo con amor. Le digo, siéntate, come con nosotros. Pero aprende, cacón, cabezón, aprende. Que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Cuando llegue el tiempo, es inevitable que la voz del varoncito le cambie y se ponga una voz ronca. Eso me ha pasado a mí, me pasó a mí, me ha pasado muchas veces en mi casa. Mucha gente llama a mi casa y hay hermanos que son ametralladoras. ¿Cuándo sabes lo que es una ametralladora? Que no te dejan hablar. Y llaman a mi casa y mi hijo coge el teléfono y dice, aló, pastor, mire, yo quería hablar con usted porque hace unos días que estoy teniendo unos sueños raros y una cosa rarísima, una pesadilla, una cosa. Y mi hijo, que es muy calmado, muy tranquilo, después que lo oye, a los 10 minutos le dice, es Elías. Entonces le dicen, ay, ponme a tu papá. Ay, pastor, pero su hijo y usted hablan igualito. Le cambia la voz. A las niñas le cambia el cuerpo, el físico. Le cambia. Entonces ahí es que vienen los cambios que hay que saberlos manejar. Los padres debemos saber manejar. Los pastores debemos saber manejar a los tecnones. Porque los tecnones saben mucho y no saben nada a la vez. Porque no pueden sostener con su vida lo que saben. Entonces hay tecnones en la iglesia. Cuatro niveles de madurez. Huios. El huios es el hijo espiritual que puede entender que en Dios nadie es una verruga, sino que todos somos colaboradores del cuerpo de Cristo. Que no hay un órgano en el cuerpo que esté de más, o un órgano del cuerpo que no sea importante. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Entonces Luis dice, Dios me trajo aquí para hacer ayuda. ¿En qué yo puedo ayudar? Amén. Es una mentalidad madura que dice, yo tengo que ayudar a mi mamá, yo tengo que ayudar a mi papá, yo tengo que ayudar a mis hermanos más chiquitos, tengo que ayudar porque para eso Dios me ha dado a mí. En la iglesia pasa igual. Cuando usted llega a ese nivel de huyos, usted dice, ¿en qué puedo colaborar? ¿En qué puedo servir? Usted nunca ha visto aquí un llamado de la gente diciéndole, necesitamos servidores en la iglesia. Busca un video que lo hayamos hecho. Busca un video que ustedes me hayan visto a mí diciendo, necesitamos servidores en la iglesia. El que tiene la madurez se ofrece a sí mismo. Pastor, yo estoy aquí, ¿en qué puedo yo ayudar? ¿En qué puedo yo servir? Es un huyo ya entendió. Somos un cuerpo, somos una iglesia un poco grande, necesitamos ayuda. Amén. Entonces, hay un quinto nivel, y es el quinto nivel donde se recogen los otros cuatro, se llama teleios. Diga conmigo, teleios. Aquí empiezo a compartirte la palabra unos minutos. Teleios en el griego significa en español una persona perfecta, completa, madura, un adulto. Su significado principal se refiere a la plenitud y a la culminación de algo, pudiendo aplicarlo a personas, procesos o cosas. En el contexto bíblico, un teleio se utiliza para describir el objeto de crecimiento espiritual y moral, tanto individual como de una comunidad cristiana. Tú te das cuenta cuando una iglesia es niña. Tú te das cuenta cuando una iglesia es madura. Te describo una iglesia niña. ¿Cuántos de ustedes han ido a un kindergarten, a un jardín de infantes? A un preescolar. ¿Cuántos han ido a un preescolar? ¿Cómo decoran el curso? Figuritas, colores, todo animado para que los niños se sientan atraídos y no se aburran. ¿Cuántos de ustedes han visto un salón de universidad decorado? En la universidad ni lo empañetan a veces los salones. Bueno, cuando yo estudiaba era así. Eran bloques puestos ahí y métanse ahí, partida salvaje. Bueno, hay universidades que tienen cierto nivel y cierta posición y tienen cierto precio también, que lo acomodan. Pero usted nunca ha visto un salón de universidad decorado, ni con una florcita, ni con un cuadro aquí, ni con otra cosa allí, porque se supone que ya la persona que está ahí es maduro, no necesita una florecita, no necesita un cuadrito, no necesita un juguete.
¿Cómo lo aplico a la iglesia? Cuando usted vaya a una iglesia, usted vea que está llena de letreros por todos lados, que está llena de figuras y de decoraciones extrañas, andan apelando a lo sensitivo, a lo sensorial. Y los niños son muy dados a eso, a ser atraídos por lo sensorial, por lo que siente, por lo que ve, por lo que huele. Por eso a los niños les gustan tanto la comida chatarra. ¿Cómo adornan la comida chatarra? Amado, te hacen una amalgama de colores ahí. Yo no sé si ustedes han visto un plato que se llama yaroa. ¿Lo han visto? Amado, si usted conoce lo que es una yaroa, la yaroa te lo decoran de una manera tan colorida. Si todavía tú tienes una mente atraída por lo sensorial, por lo sensitivo, tú no pienses lo que hay ahí adentro. Oye, tú eres atraído de una vez por los colores. Pero si tu mente es madura y adulta, dice, esto es una bomba. No puedo comer, eso es una bomba. Grasa, colorantes, artificiales, de que sé yo cuántas cosas le meten para atraer lo sensorial. Así pasa en la iglesia. Igualito en la iglesia. Para que la gente se sienta atraída hay que ponerle mucho color y mucha cosita y mucho dibujito y mucho aparataje para que la gente se sienta bien. El culto no es para que la gente se sienta bien. El culto es para que la gente sea edificada y Dios glorificado. Cuando hay madurez. Entonces, un teleios no significa una persona absolutamente impecable, no. Un teleios, aunque significa perfecto, no significa absolutamente sin pecado, sin iniquidad de ninguna clase. Para eso tenemos que entender que lo que significa es una persona madura. Una persona con la capacidad de asimilar la corrección y saber su posición. Nunca discuta con un hijo suyo, porque usted se rebaja. Aunque tenga la barba aquí, usted se rebaja si discute con un hijo suyo. Hemos cometido ese error muchas veces. Es un error. Estamos subiendo al hijo a un rango que él todavía no conoce. Él no conoce la vida de adulto. Cometemos ese error a cada rato. Por eso, como cristianos y como iglesia, les doy un consejo público y gratis. Nunca discuta cosas espirituales. Tú puedes discutir o debatir, pero no entrar en argumentos que terminan en heridas y terminan en laceraciones. No discuta las cosas espirituales. Deja que Dios se las revele. Y si Dios nos las ha revelado, eso es una obra del Espíritu Santo, no tuya. ¿Me doy a entender? Discutir con una persona que todavía no tiene la revelación ni de Cristo, un tema de carácter ya escatológico, de carácter de las profecías, sería como hablarle a una piedra. Oye, tú no conoces a Cristo y quieres que te hable de escatología. Eso es como un muchacho que está en segundo grado, que tú le hables de matemática nuclear o de física cuántica. No va a entender nada. No discuta con un muchacho. No discuta con una gente que no sabe. Sobrellévalo en amor. Cúbrelo en amor. Ora por él. Y aún déjalo que él se crea que te ganó. Porque es mejor perder una discusión y no un amigo. Hay quienes pierden la discusión y el amigo también. Yo recuerdo una vez que escuché a un varón predicar y decir, le di una pela bíblica. Hermano, no se trata de dar pela bíblica. Ese no es el concepto de la predicación del evangelio. Dios no nos llamó a dar pela. Dios nos llamó a llevar bálsamo, consolación. Con verdad y misericordia se corrige el pecado y los hombres se apartan del mal y alcanzan el temor de Jehová. No somos tan blandos que no le digamos la verdad, pero no somos tan verdaderos que lo laceramos. La verdad sin misericordia mutila. Por eso la verdad tiene que ser aliada a la misericordia siempre. Y si usted lo busca en la Biblia, lo va a encontrar como en 10 textos diferentes de la Biblia. Verdad y misericordia y verdad andan juntas. Los legalistas predican verdad, pero lo hacen sin misericordia. Entonces ahí lo dañan.
No se crea que lo que los legalistas predican está incorrectamente, bíblicamente incorrecto. El espíritu está incorrecto. Pero la predicación es verdad. Es verdad que sin santidad nadie verá al Señor. Es verdad que el que invoca del Señor se debe apartar de toda iniquidad. Es verdad. Pero el tema es cómo lo enfoco. Si lo enfoco en un juicio condenatorio, si lo enfoco en un juicio que lo que hace que la persona se sienta como una chusma rechazada, yo estoy peor que él. De ahí que el evangelio ha sufrido tanto con los legalistas, porque en vez de ayudar a la gente a levantarse, lo matan. Nadie habló como Jesús, nadie fue tan fuerte como Jesús, pero nadie fue tan misericordioso como él tampoco, porque él es la verdad y él es la misericordia también. Amén. Entonces, ser un teleios me compromete a mí, ¿usted sabe a qué? A andar en madurez, a pensar como una gente madura, a coger la corrección en amor y decir es para mi bien. Ustedes ven que los niños se resisten a la inyección. Yo no conozco un niño que le guste que le hagan una inyección o que le saquen sangre. Cuando mi hijo mayor era bebé, había que hacerle análisis, había que amarrarlo entre tres para sacarle sangre. Pero después que tú eres adulto, hay que hacerte análisis. Ahí está el brazo de una vez. Tú mismo lo pones. A menos que tú no seas enfermera o doctor. Yo no conozco un doctor, y respeto a todos los doctores que están aquí. La gente más cobarde son los doctores. Y las enfermeras también que están aquí. No se rían, que es verdad. Yo tengo 2 hermanas de la congregación que son las que me inyectan, que son las que están ahí conmigo cuando necesito algo. Y un día le pregunté, a las 2 le pregunté, ven acá, ¿a ti te gusta que te inyecten? Decía, ni loca. Dije yo, entonces tú gozas apoyando a uno y a ti nadie te toca. El que es maduro coge el golpe porque lo entiende que es para su bien. Coge la corrección porque entiende que es para su bien. Hermanos, si nosotros, los que estamos en púlpito, no corregimos, ¿quién va a corregir? ¿Aló? Amén. Vamos a ver que en la Biblia hay 19 textos en el Nuevo Testamento. Yo no lo voy a usar los 19, voy a usar como 6 para que usted enfoque lo que es un teleios. Un teleios aplicado al pensamiento, un teleios aplicado al sentimiento y un teleios aplicado a la voluntad. Impresionante este tema. Muy edificante, para mí ha sido muy edificante. Abra su Biblia, Mateo capítulo 5, versículo 48. Jesús dio un mandato aquí. Mateo 5, 48, si me ayudan arriba vamos a correr mucho. Dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No está diciendo ahí que ustedes sean de tal manera santos, santos, santos como el Padre. Espérese. Dice, sean maduros. Porque el Padre es maduro. Y no es de Venezuela. Oiga, si Dios se dejara provocar por nosotros, no tuviéramos ninguno aquí. Si Dios se dejara provocar por nosotros, no estaríamos ninguno aquí. Pero Dios es maduro. Y dice, es una simple criatura, un hombre frágil y débil. Entonces Jesús, que está a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Dice, Señor, tenle paciencia, tenle misericordia. Ha flaqueado, pero yo pagué por él. Acuérdate, el sacrificio expiatorio, eso lo hace un maduro. O sea que ser un teleios no es ser impecable. Debemos ser llamados a ser impecables. Pero si fallamos, Dios nos hace recordar que somos hombres. ¿Usted sabe las veces que yo digo Pedro por Juan aquí? Que digo Gálatas 5 por ser Gálatas 4. Y muchas veces cuando yo veo el video, es Dios mío, pero un texto que yo me lo sé de memoria, desde que yo era un niño me lo sé. ¿Por qué fallo, Señor? Y el Señor viene y me dice, eres hombre, acuérdate, eres hombre. Y es bueno que la iglesia lo oiga, eres hombre, soy un hombre. ¿Para qué? Para que nadie me sobredimensione y vaya a creerse que los pastores no fallamos. O también nos vayan a idolatrar. Hay iglesias que idolatran a sus pastores. Lo hacen un ídolo y eso es un peligro para el ministro. Por eso no me idolatre, ni nos idolatre
Al contrario, mírennos como hombres necesitados cada día de la misericordia de Dios. Amén. Porque por idolatrar hombres, Dios ha tenido que llevarse muchos ministros a destiempo. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Tengamos cuidado. La palabra teleios encierra mucho más. Por ejemplo, vaya a su Biblia. 1 Corintios 14, 20. 1 Corintios 14, 20. Yo espero arriba. Dice, hermanos, ¿llegamos? Dice, hermanos, no seáis niños en vuestro modo de ¿qué? De pensar, sino sed niños en la malicia, pero teleios en el modo de pensar. Piense como una persona madura. Piense como una gente que ya ha superado etapas. Y quiero aclararle algo a los jóvenes aquí. La madurez en Dios no tiene que ver con la edad cronológica. Una persona puede ser un adulto mayor, tener 70 y 80 años y ser verdecito en la fe. Y un joven puede tener 18 años y ser un teleios también. En Dios el cronos no determina tu madurez. O sea, tu edad cronológica. Yo tengo 80 años. No, para Dios tener 80 años y ser un rebelde inmaduro es lo mismo. Por eso dice Pablo a los Corintios, no seáis niños en vuestro modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Porque dice Pablo, no sean niños en nuestro modo de pensar, porque pensamos como niños muchas veces. Nos ofendemos fácilmente. El niño, si tú no le das lo que quiere, se pone bravo, se enoja, zapatea, se traya. Pablo dice, no sean ustedes así. Ustedes sean maduros. Sino sean niños en la malicia. En cuanto a la malicia, un corazón puro. ¿Ustedes saben por qué los niños pelean en la mañana y en la tarde se reconcilian? Porque los niños no tienen orgullo. Analícelo. Los niños pelean en la mañana y en la tarde se andan buscando otra vez. Porque no tienen soberbia, no tienen orgullo. Los adultos discutimos un leve desacuerdo y borramos a la persona, lo anulamos. De manera completamente contraria al diseño de Dios. Contraria al diseño de Dios. Podemos estar en desacuerdo, pero valoramos a esa persona. Valoramos lo que representa. Es una persona falible igual que yo. Amados, la ley de oro es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No trates a los demás como tú no quieres que te traten a ti. Antes de tú hacer algo para alguien, piensa si tú quieres que te lo hagan a ti eso. Entonces tú vas a tener un concepto de madurez diferente. ¿Te gustaría a ti que te hicieran eso? Piénsalo. No me gustaría, pues no se lo haga a nadie tampoco. Uno dijo amén, gloria a Dios, vamos creciendo aquí. Estamos creciendo en gran manera. Venga conmigo al libro de Hebreos capítulo 5. Vamos a mirar varias cositas y nos vamos a parar en el versículo 14. Acuérdense que mi celular se me reseteó y perdí muchas cositas. Este dato, yo tenía el texto completo. Hebreos 5. Vamos a leerlo del 11 al 14. Hebreos 5 del 11 al 14. Para llegar al 14, dice, acerca de estos tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y de todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que es niño. Ahora el 14, oiga lo que dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido es para los maduros. Por eso el niño no entiende cuando lo corrigen y se enoja y se va y se muda y se cambia de iglesia, pero sigue con el mismo comportamiento. Amados, no es el templo que se cambia. Por cierto, te voy a enseñar de lo que significa el templo en la identidad del cristiano. Posiblemente esta semana comencemos. No es el templo lo que te cambia a ti, es la persona de Cristo la que te cambia. Y es el Espíritu Santo quien te madura también. Y te madura conforme a la obediencia que tú tengas. Porque Dios, algunos los ha llamado hace 20 años, pero han sido duros de corazón. Y el Señor ha dicho, ok, yo no forzo, me busco otro que esté dispuesto. La palabra teleios puede significar algo que es completo y que no le falta nada. Venga conmigo a 1 Corintios capítulo 13, verso 10. Podemos leerlo un poquito antes para poderlo interpretar bien. 1 Corintios 13, 10. Amén, mis amados. 1 Corintios capítulo 13, versículo 10. Pero yo voy a ver el contexto. Dice, vamos a leer del 9 y 10. Y vamos a leer el 11 también. 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. El 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos en parte. Todavía no hemos llegado a la plenitud de la glorificación. Dice, versículo 10. Mas cuando venga lo teleios, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. En la glorificación vamos a ver a Dios tal cual es. Mientras tanto es por dosis y por partes y por símbolos. Y Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Sé que Pablo tuvo una niñez también. Pablo no nació grande. Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Entendió? O sea, Pablo vivió una niñez también, pero cuando llegó a la madurez dejó la niñada, dejó la inconstancia, dejó la poca secuencia. Por eso hay mucha gente que no crece espiritualmente. Si yo vengo hoy a la iglesia y duro 6 meses sin venir, ¿cómo me va a aprovechar mi crecimiento espiritual? Te lo explico en lo natural. Come hoy, dura 6 meses sin comer. Me dicen en qué funeraria va a ser tu entierro. Te vas a morir. Y no es que te vas a morir espiritualmente, vas a abortar el propósito porque no fuiste secuencial. Amado, nuestra iglesia tiene 2 convocaciones presenciales, miércoles y domingo. Oramos todos los días por la mañana, oramos todos los días por la tarde, oramos los sábados. Pero hay 2 cultos a la semana, 2 veces nos congregamos. Y a veces duramos 3 meses sin venir a la iglesia. ¿Estás tirando indirecta, pastor? No, es la verdad. Yo no suelto indirecta, yo hablo de frente, hermano. Eso es un defecto que tengo. ¿Tú crees que así tú vas a crecer? Aplícalo a lo natural. Dura 3 meses sin cepillarte. O dura 3 meses sin ponerte desodorante. O dura 3 meses sin bañarte. ¿Por qué dura 6 meses sin congregarte? ¿Sabe por qué? Porque todavía no eres entendido. Cuando entienda tu vida espiritual va a decir, yo tengo que hacerlo diario porque yo como diario. Teleios significa también que no le falta nada. Que no le falta nada. Venga conmigo a la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 19, del 16 al 21. Mateo 19, del 16 al 21. Dice, ¿llegó conmigo, iglesia? ¿Alguien me dice amén, por lo menos para saber que están aquí? Radio y televisión, compartan el enlace. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.
Él le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, etc. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser teleios, si quieres ser teleios, ¿qué le dijo? Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Sabes qué? Yo interpreto que este texto Jesús quiso poner a prueba el corazón de este hombre. Si usted se lee más adelante, dice que el hombre bajó la cabeza. ¿Lo podemos leer? Y oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús quiso probar su corazón. Literalmente el Señor no le estaba diciendo que fuera pobre, miserable. Quiso evidenciar su corazón. Por eso Dios pone, nuestro amor por Él lo pone en evidencia. ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿Y por qué tú duras 6 meses para congregarte? ¿Me amas? Señor, tú sabes que te amo. Te amo. ¿Y por qué tú ni te integras a la oración? ¿Me amas? Tú sabes que te amo. ¿Y por qué tú nunca te involucras en nada? Tú estás de oyente en la iglesia. ¿Sabes lo que aprendí esta semana? Que hay quienes asisten a la iglesia y quienes se congregan. Métale el cerebro. Métale el cerebro. Despiértese un poquito. Hay quienes asisten a la iglesia y hay quienes se congregan. Es diferente. El que asiste a una iglesia va un día, el que se congrega es secuencial. Se fueron. Me dejaron. Amén. Jesús le dijo al joven rico, ¿tú quieres ser maduro? Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Le puso el corazón en evidencia. Revélame tu corazón. Bueno, cuando Dios me llamó a mí al ministerio a tiempo completo, yo estaba ganando buen dinero, trabajaba para una buena compañía, tenía buen nivel socioeconómico en Bonao, en mi pueblo. Vivía como un pachá, dice la gente. Cuando Dios me llamó a tiempo completo. Que no había 15, que no había 30. Que se dañó el carro y 6 meses con el carro dañado. Que Dios tuvo que usar a mi esposa para suplir mi casa. Y mucha gente burlándose y riéndose. Y hasta se burlaban de mi esposa y le decían, qué lindo es mantener a un vago. Y Dios lo que estaba haciendo era machacando mi orgullo, machacando mi soberbia. ¿Sabe por qué? Porque para yo afeitarme tenía que decirle a mi esposa que me diera. Por eso públicamente he dicho que después de Jesucristo, la persona más importante en mi llamado es mi esposa. Porque nunca me reclamó nada. Cuando compramos el primer carro lo compró ella porque ella era funcionaria del banco, era de ella. Y alguien quiso como molestarla y le dijo, ¿y dónde está tu carro? Y mi esposa le dijo, el dueño de él anda en el carro. Pero ese carro es tuyo. No, ese carro es de mi esposo. Bienaventurados los hombres que encuentran una mujer así. Y durante casi 3 años yo no vi un salario. Casi 3 años a mí se me dañó todo mi closet. Se me dañó toda mi ropa. Me quedé con un uniforme, un pantalón, una camisa y unos zapatos. Y fui a Nueva York un día porque aquí en la iglesia no había planta eléctrica. Y una hermana que estaba oyendo dijo, ¿cómo es posible que ustedes no tengan planta? Yo predicaba a garganta pelada en este templo, cuando se iba la luz, a garganta pelada, voceando. Claro, tenía 30 años menos, casi 28 años menos. Era un niño. Tenía fuerza para hacerlo. Y me invitaron a New York para que fuera a predicar a una iglesia. Y yo fui. La iglesia no tenía pastor. Cuando me vieron a mí joven, bilingüe,
Mejor, la junta que nunca junta nada. Me reunió y me dijo, mira pastor, tú eres joven, tú tienes futuro, quédate aquí y te ofrecemos salario, casa y residencia. Y yo le dije, mi llamado no está en venta. Dios me llamó para Bonao. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Porque si hubiese tenido un concepto de mercado en el ministerio, yo no hubiese tenido esta casa espiritual, no hubiese sido pastor aquí. Si mi concepto hubiese sido mercadológico, yo me hubiese ido del país porque me iban a dar una residencia, un salario y una casa. Yo tenía casa, tenía carro y tenía visa americana cuando Dios me llamó al ministerio, pero no tenía salario. No tenía salario. Hermano, pasé la 1001. Se me dañó el carro 6 meses y duré 6 meses caminando a pie. Yo no corro carro prestado a nadie. Yo no cojo carro prestado a nadie, para que lo sepa. ¿Por qué le digo esto? Dios pesa el corazón. ¿Me amas? Sí, te amo. Ok, suelta aquello, suelta lo otro. Me amas, dedícame un día. Me amas, dedícame tiempo. Me amas, busca mi rostro. Me amas, congrégate. Me amas, da testimonio. Me amas. Dios pesa el corazón. Este joven tenía deseo de agradar a Dios, pero no tenía corazón. Hay gente que tiene deseo, pero no tiene corazón. Y a Dios no se agrada con deseo. A Dios hay que tener el corazón dispuesto. Por eso me ministra mucho, 2 hombres de la Biblia me ministran de una manera impresionante. Uno, Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías no sabía lo que le iba a costar el ministerio. Y cuando él vio el resplandor de la gloria de Dios y oyó la voz que había en el cielo, tuvo una cristofanía, una visión de Cristo, una graficación del Dios Todopoderoso, y oyó la voz de Dios diciendo, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién anunciará la palabra a este pueblo? Isaías dijo, yo iré. Tenía un corazón dispuesto. Isaías no sabía lo que le iba a costar el ministerio. Isaías duró 3 años caminando desnudo en Israel en protesta, protestándole a Israel. Isaías murió aserrado. Algunos dicen que fue aserrado, a otros dicen que fue con 2 caballos que los rompieron así, como si fuera una tela. Me ministra mucho Isaías. ¿Por qué? Porque no lo pensó 2 veces. Pero hay otro que me ministra más todavía. ¿Sabe quién es? Eliseo. Porque Eliseo tenía 12 yuntas de bueyes. 12. El que tenía una yunta de buey en Israel en ese tiempo era rico. Eliseo era multimillonario. Y pasando el profeta Elías frente a él, le dijo, sígueme, le echó el manto. Le dijo, sígueme. Y dice que él mató los bueyes y le hizo un asado, hizo un sacrificio al profeta y se le ofreció al Señor en sacrificio. Y desde ese día pasó de ser multimillonario a ser un subalterno. Era un teleios y no lo sabía. Hay gente que tiene un corazón maduro y aparentemente son jóvenes, pero dicen, no, yo estoy dispuesto. Me va a costar perder amigos, me va a costar perder relaciones, me va a costar perder a personas que yo pensaba que eran mis amigos. Dígamelo a mí, que me ha costado perder gente que pensaban que eran mis amigos. No eran mis amigos nada. Eran coyunturas de un momento, pero no eran mis amigos. Jesús dijo, mis amigos o mi familia son los que hacen la voluntad de Dios y la siguen. Entonces, un teleios tiene que pagar el precio también. Un teleios tiene que renunciar a relaciones, a conversaciones, a diálogos, a alianzas por causa del Señor. No me puedo unir contigo. No es que no te quiera, no es que no te valore. Lo que pasa es que yo soy un hombre que le debe a Dios todo. Y no me puedo contaminar, no me puedo mezclar. Uno de los pecados de Israel cuando entró a la tierra prometida fue que hizo alianzas. Y eso trajo problemas a Israel. Serios problemas. Hay que tener cuidado con las alianzas. Hay un discípulo que yo le hablo mucho de los círculos. Cuidado con los círculos, porque los círculos influyen en ti de manera directa o indirecta. El proverbio es, dime con quién andas, te diré quién eres. ¿Tú quieres ver lo que es la ley sociológica de las relaciones? Tú te juntas con una persona. Yo veía un discurso de Juan Bosch esta semana.
Era un discurso viejo donde Wilfrido Vargas le pregunta a Juan Bosch que si era verdad que él había dicho que el güirero no era músico. Y Juan Bosch empieza a decirle: lo que pasa, lo que sucede es que el güirero no se considera músico porque no toca con un pentagrama, no conoce las 7 notas musicales. En consecuencia, obviamente es importante para el ritmo. ¿A quién tú crees que yo estaba oyendo hablando ahí? ¿A Leonel Fernández? Y si tú te vas a la corriente peñagomista, igual. Es lo mismo. Aprenden de sus líderes. Yo quiero aprender de mi líder. Se llama Yeshua HaMashiach. Aleluya. Yo quiero hablar como mi líder. Yo quiero madurar como mi líder. Pero mi líder es muy exigente. Muy exigente. Amado, mire, la gente que anda con un pastor tiene que tener, le deben pesar los rodos del pantalón. Y se lo digo porque yo camino con un pastor muy exigente también. Muy exigente mi pastor, pero bastante exigente. Entonces, no se crea que es tan fácil como se ve. El teleyo tiene que estar dispuesto a renunciar a muchas cosas. Jesús quiso poner en evidencia al joven rico. Sí, yo he guardado todos los mandamientos. Honro a mi padre, a mi madre, yo doy, hago lo esto. Jesús le dijo: ok, ¿tú quieres ser un teleios? Ve, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Ay, papá, le puso el dedo en la llaga, brincó y se puso triste. Jesús le dijo: vende todo y ven. Nosotros nos hablan del diezmo y nos enojamos. Imagínate tú si el Señor le dijera: dalo todo y sígueme. Se fueron, me dejaron solos. Si resbalamos con el diezmo, imagínate tú si el Señor nos dijera: da todo lo que tiene. A mí me lo pidió. A mí me lo pidió y pasé vergüenza y pasé de todo, injurias, calumnias, acusaciones. Y era Dios triturando el ego, triturando el orgullo. Oigan, no es fácil, hermano. Pero en su tiempo viene la recompensa. Tenía un carro, ahora tengo 2. Tenía una casa pequeña e incómoda, ahora tengo una casa grande y cómoda. Robando, no. Es que Dios tiene un tiempo de honra. Y en el tiempo de la honra, Dios honra más y sobreabundantemente de lo que tú expectas. Nosotros vivimos en un lugar que nunca expectamos vivir. Mi esposa y yo nunca pensamos que íbamos a vivir en ese lugar. Mi hija Natalia decía cuando nos mudamos: papi, ¿y es verdad que esta casa es de nosotros? Yo: sí. ¿En serio? Sí. ¿En serio, papi? Sí. Después de no tener carro, tengo 2. ¿Y sabe qué? Le testifico con amor y humildad: 2 0 kilómetros. ¿Sabe por qué? Porque el Dios del cielo honra en su tiempo, no en tu tiempo. Entonces el teleios tiene que saber esperar. No te desesperes. Matrimonio y voltaje del cielo baja. Matrimonio en voltaje del cielo baja. No te desesperes, tranquilo, suave. Honra a Dios con tu motorcito. Honra a Dios con tu chonchito que te da problemas. Porque el día de la honra va a venir. Y cuando llegue el día de la honra, tú no te vas a sorprender porque Dios es fiel. Y como Dios probó el corazón y vio que en ti había lealtad y firmeza, dijo: a este yo lo voy a bendecir. Entonces la gente se sorprende y dice: ay, ¿y cómo es posible? Amado, no saben que el Dios de la honra da más y sobreabundantemente de lo que pedimos y entendemos. Porque Él es el Dios fiel que honra su pacto. Entonces, un teleios está dispuesto a entregarlo todo también. Se fueron. Ahora somos nepios y paidones. No hay teleios en la iglesia. Porque el teleio tiene que estar dispuesto. Suelta todo y sígueme. Mateo es un ejemplo en la Biblia de lo que es tener un corazón de teleios.
Los hijos de Zebedeo también. Mateo estaba en la mesa de los impuestos trabajando. Jesús pasó por el frente y le dijo, sígueme, y dejó todo y se fue. Jacobo y Juan estaban pescando. Jesús los llamó, dejaron todo y se fueron. Amado, había disposición. Hoy en día lo que hay un pero. Y Dios dice, tú me amas, el que tiene amor vence todos los peros, hermano. Óigame, cuando un hombre se enamora, se va a dar jabón a darle una serenata a la novia. Yo conozco uno que vino de más lejos. Se le apareció de Nueva York a las 8 de la mañana a la novia con un ramo de flores. ¡Tidín! Muchacho, cuando tú llegaste, ahorita mi amor, pero tenía deseo de verte, date un abrazo. ¡Mua! Ese señor que está ahí lo hizo. Ya para que no caminen con indirecta, mire, ese señor que está ahí, ese hermanito lo hizo. Enamorado, hermano, enamorado. Óigame, un hombre enamorado. Entonces por Cristo, no me atrevo a levantarme a las 4:30 de la mañana. Porque es que a mí me da mucho sueño. Yo trabajo muy duro. Levántese a las 4:30. Cristo vino del cielo a pagar por usted. Y el cielo queda más lejos. Y amanecía la noche entera orando por usted. Pastor, que usted me está comparando con Cristo. No, yo te estoy diciendo que tú tienes el Espíritu de Cristo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Entiendes lo que es un teleios? Pastor, este mensaje es para adultos, ¿sí? Es para que tú sepas cómo piensan los adultos. Yo sé que muchos van a decir, ay, yo soy un niño todavía, yo soy un niño. Hay un amor teleios también. Venga conmigo. Primera de Juan 4:18. ¿Alguien está aprendiendo algo acá? Alguien dice, yo quiero eso. Yo quiero eso, yo quiero eso. Yo no quiero tener pretexto ni excusa para la obra de Dios. Yo quiero gastarme como la vela hasta el último instante de mi vida alumbrando. Quiero gastarme como el jabón hasta el último instante limpiando. Quiero dar el grado del supremo llamamiento. Hay un amor teleios. Dice 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, diga conmigo, el amor teleios echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay un amor teleios. Y ese amor teleios es el amor que cubre la falta del hermano. Es el amor que no anda buscando el defecto, anda buscando la virtud. Y si ve la falta, la cubre. Porque es mi hermano. Yo no quiero que se le vea el defecto, yo quiero que se le vea la bondad y la generosidad de Dios. Amén. El amor teleios cubre, coge el golpe por el hermano, sufre el agravio por el hermano, porque es el teleios, es un amor maduro, no es un amor vengativo. Yo te amo, pero me la hiciste, no te apures, esa no se la vengarán mis hijos. No, mi hermano, sírvale, porque usted tiene un amor maduro. Como que nos falta mucho, ¿verdad? Pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.